Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de la nueva marca que pretende dominar la gama media, con dispositivos con una verdadera relación calidad-precio. Entonces comencemos. La submarca de Xiaomi, Poco, ha vuelto, y esta vez con un móvil de prestaciones medias que presume una relación calidad-precio bastante competitiva. Hablamos del nuevo Poco M2 Pro, terminal que tiene un precio de lanzamiento inferior a los 200 euros, sí, como lo escuchas, menos de 200 euros. Este dispositivo apuesta por un procesador de Qualcomm y curiosamente hace uso de varias características y especificaciones técnicas de la serie Redmi Note 9, por lo que seguramente le harán frente a estos dispositivos. Esto es bueno, ya que entre otras cosas, en el mismo encontramos la misma batería de gran tamaño que tanta autonomía nos da al Redmi Note 9. Aquí te vamos a contar todo lo que se conoce de este dispositivo Poco M2 Pro. Para empezar, este teléfono inteligente de rango medio presenta una pantalla de tecnología IPS LCD que tiene una diagonal de 6.67 pulgadas. Su resolución es Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles. Esta dispone de un agujero que alberga el sensor de cámara frontal, que es de 16 megapíxeles y está ubicado en el centro superior de la pantalla. El procesador que viene debajo de este nuevo modelo es el ya conocido Snapdragon 720G, el mismo que impulsa el Redmi Note 9 Pro. Este SoC de 8 núcleos está emparejado con una memoria RAM que puede ser de 4 o 6 GB, una memoria interna de 64 o 128 GB y una enorme batería de 5020 mAh de capacidad que viene con soporte de carga rápida de 33 watts y que se carga mediante un puerto USB tipo C, es decir, lo típico. El sistema de cámaras del Poco M2 Pro está compuesto por 4 disparadores. El primero es un sensor de 48 megapíxeles de resolución que presenta una apertura focal 1.79, mientras que los otros 3 que lo acompañan son una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 5 megapíxeles y una lente de 2 megapíxeles que se encargan de proporcionar el efecto de desenfoque de campo, al cual también se le conoce como modo retrato o efecto bokeh. Android 10 será el sistema operativo que encontraremos en este dispositivo. La capa de personalización que lo arropa es MIUI 11, esto no podía ser de otra manera. Es seguro ya que este dispositivo será actualizable al MIUI 12 en un futuro no tan lejano. Por otro lado, el Poco M2 Pro cuenta con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, soporte para Dual SIM y NFC, solo disponible en la versión internacional. La conectividad 5G queda a un lado, ya que este celular no la va a soportar. Otro detalle a tener en cuenta es que el lector de huellas dactilares no estará ubicado en el panel posterior del teléfono, sino en su lateral. También vale destacar que viene con resistencia a las salpicaduras, por lo que no será problema alguna que le caigan algunas gotas de agua. De igual manera, hay que mantenerlo alejado del agua lo más posible, ya que no es sumergible. Sus dimensiones y peso son de 165.75 por 76.68 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. El Poco M2 Pro se ha anunciado en la India, por lo que solamente se encontrará en este país antes que en cualquier otra región del mundo, pero no antes del 14 de julio, que es cuando se empezará a vender oficialmente. Vienen colores como negro, azul y verde. Las características que presenta este nuevo celular sin duda lo catapultan como un dispositivo poderoso con un costo relativamente bajo para esas características que traerá. Además tendrá resistencia a salpicaduras e incluso NFC, características que Xiaomi no suele introducir en sus dispositivos gama media, pero que en esta oportunidad lo hará. Solo tendremos que esperar para saber si ese terminal se lanzará o no en Colombia, para traerlo para ustedes. Ahora bien, cuéntame, ¿qué te parece este nuevo terminal de la subsidiaria de Xiaomi? ¿Conocías la marca Poco? Escríbeme y hablaremos un rato. Espero te haya gustado este video. Si fue así, agradecería mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.